Vamos a esperar un momento. Hola, muy buenas noches. Tengan todos ustedes. Que la paz del Señor los inunde, llenen sus corazones, los guarde de todo mal y pues le bendiga grandemente en este domingo de tiempo ordinario. Hoy vamos a hablar de un tema pues bastante delicado, un tema en el cual nos compete, nos mete y un tema en el cual todos hemos pasado por esto mismo. Como ven por ahí, permítanme un momento, disculpen. Ya. Como ven el título de esta reflexión, le puse el perdón. Sí. Como les dije, es un tema bastante delicado y vamos a tratar de desarrollarlo lo mejor posible. El cual es un tema en el que si tienen dudas, si tienen sugerencias, comentarios, es el momento más adecuado para que ustedes evacúen sus dudas, para que ustedes se hagan sentir. Aquí abajo pueden escribir y pues yo voy a estar leyendo cada comentario que hagan, ¿no? Cada escrito que tengan. Si lo hacen después de que terminemos, igual iremos respondiendo conforme se vaya presentando. Pues sí, como les decía, el perdón. Un tema muy bonito. Y no podríamos empezar sin antes no pedimos la iluminación del Espíritu Santo, si antes no le pedimos al Espíritu Santo que realmente nos inunde, nos llene y nos dé la claridad para ir desarrollando el tema. Y por ende, pues, vamos a iniciar como tiene que ser. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Inúndanos, Señor, con tu Espíritu y así renovarás la faz de la tierra. Bueno, ya con la luz del Espíritu Santo arrancamos el tema. Como les repito, y damos la bienvenida a Samuel Sánchez, que se acaba de integrar a esta transmisión. Les repito, cualquier duda, cualquier comentario es un tema exquisito para que podamos interactuar los que nos están viendo y los que nos verán. Pueden escribir aquí abajo sus comentarios y ahí vamos a ir dialogando. El perdón, un tema muy difícil, un tema muy delicado, porque, caramba, cuántas personas, cuánta gente, cuántas familias, cuántos núcleos se han deshecho, cuántas personas han dejado de relacionarse por el perdón. San Francisco de Asís, un extraordinario santo, una vez reunió a sus discípulos y les dijo: existe 3 tipos de perdón. Y
nuestro tema se va a enfocar precisamente en esa parte de San Francisco de Asís, esos 3 tipos de perdón. El primer nivel, perdonar a Dios. Cuando los discípulos de San Francisco le escucharon decir eso, se quedaron pero con los pelos parados. ¿Cómo es eso? Perdonar a Dios. Pero si Dios es santo, Dios nunca se ha equivocado, nunca ha pecado, ¿por qué debemos de perdonarlo? Y San Francisco respondía: a Dios siempre lo culpamos de muchas cosas y de las cosas que nos pasan. Dios, pero es que por tu culpa, si tanto nos amas, ¿por qué existe el mal? Aquí en Costa Rica hace unos 15 días más o menos se dio un crimen atroz en donde una persona entró a la habitación de unos estudiantes universitarios y los asesinó con un cuchillo. Un crimen pues, bastante atroz, un crimen que estremeció a toda la ciudadanía nacional. Y sí, y muchos he escuchado decir: pero es que si Dios es tan amoroso, si Dios es tan todo lo que se dice, tan todopoderoso, tan omnipresente, omnisciente, de todo, ¿por qué lo permitió? Es que ves, yo por eso no creo en Dios, por eso me refugio más en el ateísmo. A Dios hay que perdonarlo. Porque lo hemos culpado de un montón de cosas, de un montón de situaciones. Claro, no estoy diciendo que sean injustificadas, pues si nos vamos si lo vemos fríamente, pues sí, o sea, ¿por qué? ¿Por qué Dios me hizo así? ¿Por qué murió mi hijo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa pregunta que no tiene respuesta y que cala tan hondo, cala tanto en nosotros. Pero en fin, esas frases Dios no te niega que se las diga, más bien le gusta escucharlas. Que Dios sería que no... Vamos a ver, ¿qué clase de Dios tendríamos que no nos permita expresar lo que sentimos? Como dice Martín Valverde y pues también San Francisco de Asís lo decía, Dios no es un padre, Dios es el Padre. Bueno, Oscar, ok, ya entramos en un tema, sí. ¿Por qué permite Dios eso? ¿Por qué permite la injusticia? Okay. Voy a hacer nada más una mención, porque si no me saldría del tema y pues posiblemente nos extenderíamos mucho. Dios nos dio libre albedrío. O sea, podemos tomar las decisiones propias. Por eso Martín Valverde tiene una canción que dice, ten calma. ¿Por qué? Porque la canción habla de todas las situaciones en las cuales nosotros vivimos y debemos de tomar decisiones. Nosotros tomamos las decisiones de acuerdo a nuestro pensar, de acuerdo a nuestro sentir. Y ahí no interfiere nadie. Claro, hay sus fuerzas y de todo, pero ni siquiera el demonio interfiere en eso. Nos da zancadillas para que nosotros hagamos mal, tomemos una decisión errónea. Pero es por eso. Le decía a una amistad un día de estos que hablábamos del tema, que el gran pecado, el gran error de Dios es habernos permitido tomar decisiones por nuestra voluntad. Y Dios no se niega a sí mismo. Por nuestra voluntad. Y Dios no se niega a sí mismo.
Yo nos creo así. Ahora, perdonar a Dios. Tenemos que perdonar a Dios de todas las cosas que nosotros le hemos hecho culpables. Le debemos de pedir perdón a Dios. Debemos de perdonar a Dios de cada momento tan difícil. Ahora, el segundo nivel que San Francisco de Asís les dijo a sus discípulos acerca del perdón. Debemos de perdonar a todas las personas que nos han hecho mal. Ese es el segundo nivel. Upa. La lista puede ser muy grande si es San Francisco de Asís. Y claro, por sí. Pero por lo menos empecemos con las ofensas que más nos han dolido. Empecemos por eso. El perdón. Perdonar a los que nos han hecho daño. Ahora, el perdón está muy involucrado, está muy relacionado con lo que es el amor. Sí, claro, el amor. ¿Por qué? Si alguien de afuera, vamos a ir por la calle, de repente nos vamos a montar en el autobús o vamos al súper o donde fuere, no conocemos a alguien y llega alguien y nos causa una ofensa, nos da una ofensa, pues como no lo conocemos, entonces, no nos importa. Pero cuando alguien que está muy dentro de nuestros corazones, cuando alguna persona que amamos profundamente nos ofende, nos duele montones. Y debemos de empezar por ellos. Quiero hacer un paréntesis para darle la bienvenida a nuestro cantautor católico Luis Mauricio Vargas. Saludos, Luis Mauricio. Es un gusto y es un privilegio que nos estés escuchando. Le pedimos al Espíritu Santo que siga derramando su luz, sus bendiciones a través de su ministerio. Bueno, continuamos. Les decía, el amor. Cuando más nosotros amamos, más sufrimos. ¿Sí? Nuestros hijos, nuestros padres, nuestra pareja, nuestros hermanos. Caramba, también fallan así como nosotros fallamos. Y generan circunstancias en las cuales nos hieren. Y eso nos duele. Y eso lo llevamos por dentro. Y esa ofensa nos carcome. Debemos de perdonarlos también a ellos. Y el otro nivel que San Francisco de Asís hablaba es acerca de perdonarte a ti mismo. Perdonarnos a uno mismo. Híjole. Conste, estoy hablando de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís vivió allá a mitad, por el lado de la edad, cerca de la Edad Media, 1430, 1429, no recuerdo exactamente. Y son palabras que están vivas en la actualidad. Perdonarnos a nosotros mismos. No conozco el caso de ustedes, pero yo soy muy exigente. Y hay errores en los cuales yo cometo que me molesta mucho. Y vivimos lacerándonos. Y nosotros mismos nos estamos culpando. Y tal vez nadie nos ha recordado el error que cometimos. Y nosotros mismos estamos constantemente. Sí, hiciste esto. Y nos estamos dañando a nosotros mismos. Ahora, quiero aclarar algo también. Perdonar no es olvidar. No. Es que también muchas personas, cuando se habla de perdón, dicen, no, perdonar no.
Yo no voy a perdonar, nunca voy a perdonar. ¿Por qué? Porque es que esas personas tienen el concepto erróneo de lo que es perdonar. Si ustedes creen que perdonar quiere decir hacerle un bien a la otra persona, pues me complace montones decirles que están equivocados. El perdón, el mayor beneficiario del perdón es uno mismo. Soy yo. Yo no voy a perdonar por hacerle un bien al que me ofendió. Yo voy a perdonar por hacerme un bien a mí mismo. ¿Por qué? Porque en el perdón existe amargura. En el perdón existe dolor, existe una herida y esa herida hay que sanarla. Y hay heridas tan profundas que se requiere ir al quirófano. ¿A qué me refiero con ir al quirófano? Son heridas que debemos de pasar por un proceso de sanación interior. La iglesia tiene cursos de sanación, tiene retiros de sanación interior. Y es fundamental que estemos asistiendo. Y no les estoy diciendo que con el retiro, con un solo retiro de sanación, ya nosotros podemos estar librados. No. Tenemos que ser constantes. Y les voy a decir, ¿en qué momento yo puedo decir que he perdonado? Cuando yo recuerde de la ofensa que recibí y esa ofensa ya no me afecta a mi corazón, ya no me duele. Cuando yo recuerde y no duela, es cuando yo me he dado cuenta que he perdonado. Y hay ofensas que uno las arrastra durante años y a veces toda una vida. No los culpo, pero yo les dije que en el perdón estaba el amor. Claro, está el amor. Debemos de amar a la gente, debemos de amar a nuestros amigos, debemos de amar al prójimo. Pero el mandato de nuestro maestro es: ama a tu prójimo como a ti mismo, no en vez de a ti. O sea, yo primero debo de amarme. Sí. Y para amarme, debo llevar, o sea, si yo no me sé amar, y prueba de ello es que yo no me perdono, entonces hay un problema. Amarme es, claro, o sea, tampoco quiero caer en el punto de que yo me voy a permitir todo. No. Un ejemplo, o sea, les voy a exponer solamente cómo yo practico ese amor a mí mismo, o yo me amo a mí mismo. Yo cometo un error, claro, me duele, lo lamento, me molesta, pero yo acudo a los medios necesarios para poder superar ese error, para enmendar ese error. Si fuera el caso, pues acudamos al hermoso sacramento de misericordia que la iglesia nos ha brindado, y es el sacramento de la reconciliación. Para ir al sacramento de la reconciliación, nosotros debemos de hacer un examen de conciencia. No es simplemente, uy, sí, pequé, y Padre, me confieso. No, o sea, debemos de ver qué hay en nosotros. Porque en la confesión, no solamente Dios, a través del sacerdote, nos concede la gracia del perdón. Es que es una gracia lo que recibimos. Nos concede la gracia del perdón. Y con la gracia del perdón, Jesús automáticamente está pasando un bálsamo sobre nuestros corazones y nos está sanando de eso. Amarnos.
Debemos de estar asistiendo a retiros. Y si fuera el caso, ir también donde un especialista, donde un profesional. Pues la psicología, sí. O debemos de buscar también los medios necesarios para sanarnos. Pero la sanación va directamente relacionado con Dios. Así como lo oyen. O sea, si nosotros vamos donde un profesional y no tomamos en cuenta a Dios, ahí algo muy grave. Sí, señor. Sí, señora. Sí, el muchacho que nos está viendo. Porque Dios tiene que ser ese conducto, ese medio para que nosotros alcancemos esa sanación. Caramba. No tenemos un carro. Bien, vamos a ver. Tenemos un carro. Si se nos daña el carro, no vamos a llevar el carro a que lo arregle el ingeniero agrónomo. ¿Qué sabe un ingeniero agrónomo del carro? Nos puede dar una recomendación. Mira, pues puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. Pero no, tenemos que... ¿A dónde acudimos si el carro se nos daña? Pues por supuesto, al mecánico. Si tenemos un problema en la casa, qué sé yo, una tubería se reventó, ¿a quién debemos de acudir? Al fontanero. Y así puedo empezar a dar casos de casos. Si tenemos... ¿A quién vamos a acudir? A Dios. Dios es el único que nos puede sanar. Dios es el medio por el cual debemos de acudir. En estos momentos tenemos un problema de conexión, la señal es un poco deficiente y por lo tanto pues ofrecemos nuestras disculpas del caso. Permítanme en un momento a ver si puedo. Bien, estamos de vuelta, esperemos. Ok, perfecto. ¿Me están escuchando bien? ¿Se ve bien la imagen? Sí les agradecería que me ayudaran con eso para saber si tengo que hacer algún ajuste de más. Bueno, ahí me lo estarían comunicando. Si se escucha mal, si hay alguna interrupción, sí les agradezco por favor pues que me lo hagan saber y para yo pues trabajar en eso. Damos la bienvenida a nuestra hermana Vanessa Omaña, que recién se ha conectado con nosotros. Bien, continuamos. Decíamos que si tenemos un problema del alma, ¿quién es el único que puede solucionar nuestro problema del alma? Dios. Dios nos creó y el alma va a regresar hacia Dios. Por ende, Dios tiene que ser el que sane. Sí, debemos de ir al psicólogo, pero debemos de estar unidos a Dios. La Eucaristía, el consejo con un sacerdote, debemos de tener nuestro director espiritual. Es indispensable, es importante que nosotros tengamos un director espiritual para que nos pueda guiar también. Entonces ya sabemos, para nuestras situaciones del alma, acudir a Dios. Debemos de amarnos, debemos de pedirle al Señor misericordioso que nos dé la capacidad de amarnos. Ama a tu prójimo, se los repito, ama a tu prójimo como a ti mismo, no en vez de a ti mismo. Y debemos amarnos. Debemos realmente pedirle al Espíritu Santo que nos dé esa capacidad. ¿Por qué? Si no amamos, no podemos amar a los demás. Si no amamos, no podemos perdonar a los demás.
vamos a perdonar. E insisto y repito, el perdón es para beneficio propio. ¿Por qué? Si nosotros no perdonamos, nuestro corazón se llena de amargura, se llena de un montón de cochinadas que en el fondo nos va carcomiendo, le vamos permitiendo al mal, al enemigo, que vaya entrando y vaya inundando nuestra mente de ideas que nos dañan. Y muchas veces, muchos crímenes se cometen porque no sabemos perdonar. Y muchas veces no entendemos el accionar de Dios porque no sabemos perdonar, porque no nos hemos perdonado, porque nuestra herida está abierta. Y cada situación que sucede, lo que hace es como la sal. Si nosotros nos hacemos una herida y le echamos sal, arde la herida. Para vivir en paz es necesario cerrar nuestras heridas. Es necesario sanarnos. Sí, es difícil perdonar. Claro que es difícil. Hay ofensas de ofensas. Pero es que para perdonar necesitamos amar. Y para amar, les comento un tema querigmático, eminentemente querigmático. Debemos de amar, debemos de dejarnos amar por Dios. El amor de Dios debe de llenarnos, debe de inundar nuestro corazón. Nos tenemos que dejar amar por Dios. Ir las veces que sea necesario, entre semana, frente al Santísimo, arrodillarnos. Ahí está Jesús presente en la Eucaristía. Ahí está Jesús vivo. Con todos los mecanismos que ya les he dado. La dirección espiritual, los retiros de sanación. Les voy a dar un testimonio. Yo le serví al Señor durante como 7 años más o menos en un ministerio que se llamó MEC, Movimiento de Evangelización Querigma. Y nosotros dábamos, nuestro apostolado era de dar convivencias a los muchachos de colegio. En esas convivencias, pues nosotros dábamos el querigma. Y dentro del querigma había, uno de los temas del querigma era el señorío de Jesús. Y el otro momento fuerte del querigma era la parte del Espíritu Santo. Nosotros teníamos una parte, unos momentos en los cuales se daba esa sanación interior. Y yo sé, porque primeramente confío en Dios que así lo hizo, que logró mediante nosotros, mediante los siervos que en esos momentos le servíamos al Señor, Dios logró que mucha gente se sanara. Dios logró que mucha gente tuviera otro concepto de la vida, amara más la vida. Pero que lo curioso es que nosotros impartíamos los retiros espirituales, pero yo me iba sanando más y más en cada una de esas acciones. En cada uno de esos retiros también Dios me fue permitiendo sanarme de tantas heridas que yo tenía. Y les puedo decir, pues logré sanar en esa época un 90-95% de lo que yo tenía. Damos la bienvenida, voy a hacer un paréntesis para dar la bienvenida a Elios Ginesta, que se ha unido, a Mauren Campos, saludos, les mando un abrazo. Y pues les extiendo la bendición. Deseo que el Espíritu Santo en este domingo los inunde, los llene, los fortalezca para que puedan iniciar una semana pues con mucha fuerza, con mucho amor, con muchos deseos de avanzar, de evangelizar, de amar. Les decía, retomando, que dentro de los retiros yo me iba sanando. Y ahí fue donde por eso les digo, o sea, no es cuestión de ir a un retiro espiritual, un retiro de sanación, no, es estar buscando, porque Dios tiene que ir entrando.
Claro, lo ideal sería magnífico si en un retiro nosotros podemos sacar todo. Pero es que Dios va moviéndose. Y hay heridas, como les he dicho, muy, muy fuertes, que duelen mucho. Y primero hay que traerlos a la conciencia, para luego, por ende, ser consciente que necesito sanarme a eso. Debemos de amarnos, debemos permitir que Dios inunde nuestros corazones, que el Espíritu Santo entre, se mueva en nosotros. No entre porque pues el Espíritu Santo, desde que fuimos bautizados, ya mora en nosotros. Que se mueva. Debemos de permitirle al Espíritu Santo que se mueva en nosotros y que entre lo más hondo de nuestro ser. Tenemos que pedirle al Señor esa sanación, pedirle al Señor que escuche nuestra oración, que no escuche nuestras súplicas. Dios nos escucha, Dios siempre está ahí presente, aunque nosotros le demos la vuelta, aunque nosotros lo abandonemos, Dios siempre estará ahí. Aunque nosotros digamos que nos hemos alejado de Dios, Dios nunca se ha abandonado de nosotros. Dios siempre está ahí. Creo que es el pasaje de Jeremías que dice: mira que estoy llamando a la puerta, si alguien oye mi voz y me abre, entraré y moraré con ustedes. Dios es un caballero y Dios constantemente está tocando a la puerta de nuestros corazones, a la puerta de tu corazón. Y Dios únicamente lo que desea es que nosotros lo escuchemos y le abramos las puertas de par en par. Hay que estar constantemente. Hay que pedirle a nuestro Dios que escuche nuestra oración. Hay que en ocasiones suplicarles, porque sí, hay momentos en los cuales nosotros sentimos que Dios no nos escucha. Dios sí nos escucha, pero hay momentos que nosotros lo sentimos. Y pues tiene sentido. Y Dios acepta que nosotros le digamos: Dios, escúchame. Dios, a veces siento que no te escucho, a veces no te siento. Pero cuando eso se da, tengamos esa fe que Dios nos está escuchando. Aunque no sintamos, ahí está Dios. Ese es el amor de Dios. Dios nos acoge. Dios quiere que nosotros le entreguemos nuestro corazón para que Él pueda actuar. Pidámosle, digámosle a Dios: aténdeme en esta humilde petición. Y quiero pedirte hoy tu sanidad en cuerpo, alma y corazón. Sí. Cuerpo, alma y corazón. Nuestra mente también debe ser liberada. Nuestra mente debe ser sanada. Nuestra mente debe estar llena de esa paz de Dios. Quiero hacer un paréntesis también para expresarles. Pues es importante también, cuando nosotros reconocemos nuestro error, debemos de pedir perdón. Caramba, no seamos tan orgullosos. ¿Por qué la sociedad se encuentra en la situación en que está? ¿Por qué hay tanto odio, tanta amargura? ¿Por qué hay tanto asesinato? ¿Por qué la sociedad está está retrocediendo? Nos estamos ubicando en esas épocas en materia de español al romanticismo. En la literatura se habla del romanticismo. Y el romanticismo fue una época en la cual la humanidad estaba sumisa en uno mismo, en ella misma. Entonces se aislaban y quedaban individuos solos. Dejaban de vivir en comunidad, o sea, común unidad, y se apartaban. Es necesario que reconozcamos nuestro error. La amargura, el odio, el orgullo, todo eso se da porque no podemos amar, no sabemos amar. ¿Y quién más que Dios que nos puede ayudar a amarnos?
pidámosle, volviendo al punto que estaba. Señor, sáname, sana mi corazón, sana mi alma, sana mi mente, sana mi vida. ¿Cómo sabemos cuándo el Señor ha sanado? Porque ya no tenemos esos pensamientos que nos aturde, que no tenemos esos pensamientos que nos roba la paz. El odio, y hablo mucho del odio porque hay mucho odio en la sociedad, nos carcome. Siempre estamos buscando cómo nos sacamos el clavo. Y de eso quiero también decirles, o sea, el hecho que yo les esté transmitiendo este mensaje no quiere decir de que yo estoy exento de eso. También vivo en este mismo momento, vivo dentro de esta misma sociedad en las cuales a veces cuesta perdonar, en las cuales a veces el orgullo, el odio, y sí, también cojedo de ahí mismo. Pero soy consciente, por lo menos soy consciente que Dios me está jalando el aire. Y le pido al Señor que me ayude a dejar eso a un lado. Señor, sáname. Señor, mírame. Soy como aquel ciego que te ha suplicado que te devuelva, que le devuelva la vista. Soy ese ciego, Señor, que te pide, por favor, que me devuelva la vista, que pueda ver, que pueda verme a mí mismo, que pueda tener la gallardía de ver mis errores para empezar a enmendarlos. Hay errores, pues, que del todo no, pero por lo menos para ese proceso de sanación. Señor, sáname, porque soy ese San Pedro que te negó. También te he traicionado, también te he metido el puñal. También he sido uno de los cuales he hablado mal de vos. Soy aquel Lázaro. También decirle al Señor, soy ese Lázaro que murió y necesita oír tu voz para volver a vivir. Pidámosle. Y que todo este mensaje que les estoy transmitiendo sea también dentro de un círculo, dentro de un ambiente de oración. Y si estás ahí, si me estás escuchando, y si hay algo que te está carcomiendo, en buena hora, somos dos, si fuera el caso. Porque también le pido mucho al Señor, más que transmitirles el mensaje, que también yo mismo pueda seguir con ese camino de reconocer y buscar vivir en santidad. Y vivir en santidad implica reconocer. Y lo repito, sí, yo sé, Oscar, es que repetís muchas palabras. Sí, yo sé que lo repito mucho, pero es necesario repetirlo. Porque para algunas personas, pues es muy obvio o se les olvida. Y es fundamental reconocer. Dice el libro del Apocalipsis, date cuenta pues de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a tu conducta primera. Es que necesitamos humildad. Ya la humildad la hemos perdido, ya la humildad la hemos dejado a un lado. ¿Y todo eso por qué? Porque me hizo mal, porque erróneamente decimos perdonamos y nos sigue haciendo mal esa persona. Cuando nosotros perdonamos, no quiere decir de que el perdón implica devolverle la confianza. No, y quiero que quede muy claro. Perdonar no quiere decir que volvamos a ser lo que antes éramos. Hay ofensas muy graves. Y esas ofensas graves que duelen en el alma, lamentablemente, genera un precedente. Un antes y un después. E insisto con este mensaje. El perdón es necesario. Y el perdón es urgente que acudamos porque debemos de sanarnos, debemos de vivir en paz.
debemos de amarnos. Tal vez la consecuencia de nuestros actos sea que ya no nos vuelva a hablar o que ya no nos tenga la misma confianza. Depende del grado de la ofensa. Debemos de ser humildes para reconocer, sí fallé, sí fue una falta tan grave y acepto que no me vuelva a hablar. Y pedirle al Señor, acudir al Señor, que también le toque el corazón a esa persona. Pedirle al Señor por la sanación de esa persona. Y que se haga la voluntad del Señor. Si no sigue hablando, no. Pero no está reclamando. Es que, no. Humildad de corazón. Debemos ser humildes. Y reconocer nuestras fallas. Pues siguiendo con el punto, pidámosle a nuestro Dios que quite las ruinas que hay en nuestro corazón. Así como cuando hay un terremoto y se cae una casa, se cae una estructura, se viene abajo, pero no es del todo. Hay algunas partes que se mantienen. Esas son ruinas. Pidámosle a Dios que bote todo para que vuelva a levantarnos. Quita las ruinas, Señor, que hay en nosotros, que hay en mí. Y por favor, reconstruye mi corazón. Reconstruye nuestros corazones, Señor. Y en este momento lo elevo como una súplica. Que sea el Espíritu Santo, el que mora en nosotros, que reconstruya nuestro corazón. ¿Por qué? Porque también tantas heridas hemos tenido, y hay heridas, insisto, tan fuertes, que también ha generado esas heridas, que nosotros perdamos la confianza en nosotros mismos. Nosotros, al no perdonarnos a nosotros mismos, que es la tercera parte del perdón que San Francisco de Asís le decía a sus discípulos, que ya nosotros hemos desconfiado de nosotros mismos, que ya nosotros no tengamos seguridad de nosotros mismos para tomar decisiones. Pidámosle al Espíritu Santo. Como en el pasaje del Antiguo Testamento, se me olvida en estos momentos el nombre del libro, pero que habla, que Dios nos habla acerca de la función del Espíritu Santo. Los huesos secos. Pidámosle al Espíritu Santo que agarre todos esos huesos secos y empiece a llenarlos de nervios, de carne, para que se vuelvan a fortalecer, para que se vuelvan a unir y vuelva a crearse un nuevo ser humano. O sea, no quiero que se malinterprete eso. Un nuevo ser humano, como lo dijo aquel sacerdote cuando vio a Jesús. Señor, nacer de nuevo quiere decir que tenemos que volvernos a meter dentro del vientre de nuestra madre y volver a nacer. No. Nacer de nuevo. Va un poco esto. Es pedirle al Espíritu Santo que nos vuelva a dar la fortaleza, que nos vuelva a dar la seguridad, que nos vuelva a dar esa firmeza para seguir adelante. Espíritu Santo, reconstruye nuestros corazones. Al Dios desconocido, decía San Pablo, roguemos al Dios desconocido, porque es esa parte de Dios que nosotros lo hemos dejado a un lado. Y aún en la actualidad, 2017, no cuesta mucho que cada uno de nosotros nos hagamos amigos del Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad. El Espíritu Santo es nuestro paráclito, nuestro abogado. Y Él está ahí, llamémoslo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo,
que gobierne más, abrámosle más las puertas de nuestro corazón. Pidámosle a ese Espíritu Santo que quite esos miedos, porque los miedos también me impiden amar, me impiden darme una nueva oportunidad, me impiden darle una oportunidad a las personas. Pero primero yo. Nadie puede amar lo que no tiene. Ama a tu prójimo como a ti mismo, no en vez de a ti mismo. Señor, quita el miedo que el pasado me dio, me heredó. ¿Por qué? Si nosotros no nos sanamos, si nosotros arrastramos con nuestras heridas, si nosotros no somos responsables con nosotros mismos de sanarnos, vamos a heredar también ese dolor, vamos a heredar esa herida, vamos a heredar ese rencor, ese odio. Como bien Shakespeare en Romeo y Julieta nos lo indica, que también el odio, el rencor y todas esas cochinadas que carcomen nuestro corazón se heredan. Hagamos un alto, hagamos un hasta aquí, hagamos un antes y después de Cristo también. Señor, quita esos miedos que no me dejen amar y que el pasado me heredó. Pidámosle al Espíritu Santo que así como en Jericó se botaron, se derrumbaron las murallas, que también se derrumben esas murallas de odio, de dolor, de inseguridad. Que igual que Moisés, partamos el mar en dos y podamos avanzar. Que Dios nos dé la fortaleza de partir el mar, de hacer un espacio para pasar a través de él y llegar hacia ese punto. Más allá del desierto, como en algún momento recibí un curso, ir más allá, no quedarnos hasta, como les decía, no quedarnos con un solo retiro, no, es decir, es saber que nosotros necesitamos más y más y más. Llevar con todos los procedimientos necesarios una dirección espiritual. Y no me canso de decirlo porque es fundamental. Pidámosle al Espíritu Santo que esa arca de la nueva alianza, que esa arca esté enfrente de nosotros, que podamos acudir a esa arca. Y en otro momento les detallaré. Pero también pidámosle a Nuestra Señora, a la Virgen María, Madre de Dios, hija de Dios y esposa de Dios, que nos lleve a Jesús, al arca, a Jesús vivo, a Jesús Eucaristía, que podamos no solamente ir a comulgar, sino que realmente abramos, le permitamos a nuestra alma recibir a Jesús Eucaristía. Podemos ir a comulgar. A veces algunas personas van por cumplimiento, cumplo y miento. Pero abrámonos, los que tienen la oportunidad de ir a la Eucaristía, los que tienen la oportunidad de comulgar. Vayan. Y no seamos como otros. Ay, pero, qué sé yo, que dicen, por ejemplo, ay, pero vos de qué hablas si vos ni siquiera vas a misa. Va. Ya ese es un problema de la persona. Pero, vamos, acudamos. La iglesia tiene los sacramentos, acudamos a los sacramentos.
bota las murallas. Es hora ya de construir. Es ya, es hoy, es este momento. Y suplico y ruego al Espíritu Santo que toque sus corazones y te mueva a qué está, qué es la necesidad, cuál es la parte que necesitas sanar. Porque debemos de tener un proceso constante. Dejar que Dios nos ame. Es hora de construir, quitar lo viejo y a vivir. Vivir, debemos de vivir. Y para poder vivir debemos amar. El ser humano, Dios lo creó para amar. Dios es amor, para que seamos portadores de ese amor. Lo viejo al fin pasará. Si nosotros damos ese paso, nos sometemos a ese proceso de sanación, damos paso también a que lo viejo pase. Damos paso a que todo lo nuevo Jesús permita que llegue a nuestro corazón. Nos abramos, dejemos los miedos para que todo lo que Dios tiene para nosotros, hacia nosotros, se cumpla. Jesús en el Evangelio dijo: yo vine para que tenga vida y vida en abundancia. ¿Qué es eso de vida en abundancia? La vida en abundancia, vamos a ver. Si nosotros vamos al supermercado, vamos a comprar lo que nos hace falta. Por ejemplo, llevamos 10 colones y resulta ser de que para satisfacer lo básico en nuestras vidas necesitamos de 20 colones. Quiere decir de que no podemos comprarlo, no podemos obtenerlo. Vamos solamente a sobrevivir. Mientras tanto, eso no es vida en abundancia. Por ejemplo, también otro caso. Si nosotros vamos al supermercado con 20 colones, podemos comprar apenas para salir. Pero si nosotros vamos al supermercado con 40 colones, tenemos para vivir en abundancia. Ojo, no quiero tampoco, quiero aclarar, no quiero tampoco que se malinterprete con esto y con lo que, pues, considero yo es una onda protestante, con todo el respeto que me merecen los cristianos no católicos. Ese dichito, bueno, ya no lo he vuelto a escuchar, pero durante una época se dio. ¿Cómo era? Bueno, que tomaba la abundancia como prosperidad. Prosperado, bendecido y en victoria. No. Prosperado, bendecido y en victoria. No quiero que se interprete o se malinterprete los 40 colones con que solamente es económico. No. Dios nos dijo que viviéramos en abundancia. Yo vine para que tengan vida y vida en abundancia. Es que podamos vivir bien. Nada hacemos con tener todo el dinero del mundo si nuestro corazón no está sano. Nada hacemos con tener todo el dinero, con tener en nuestras cuentas bancarias 100 millones de colones o 100 millones de dólares. Si nuestro corazón está vacío, está dañado. Y el dinero tampoco lo es mucho, es fundamental para vivir. Pero no tampoco debemos depender del dinero. La Madre Teresa de Calcuta no fue un ejemplo de ello.
Ella vivió feliz y el dinero no fue fundamental para vivir feliz. Ella es un vivo caso de que vivió en abundancia. Vivir en abundancia es eso. Es tener para desarrollarnos, para desenvolvernos, para seguir dando más de nosotros. Pero para dar tenemos que recibir también. Lo viejo al fin pasará y todo nuevo vos, Señor, lo harás. Todo son nuevas cosas que nosotros nos conocemos, que debemos de quitar los miedos, porque Dios nos tiene preparados a cada uno de nosotros algo bello, bonito y agradable. Pero nosotros no podemos acceder a eso si no perdonamos, si no nos amamos, si no nos sanamos, si no le damos a Dios la oportunidad de ser Dios en nuestras vidas. Cuando logramos eso, seremos como aquel ciego. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y luego Dios le devolvió la vista. Pudo verse, pudo ver la vida diferente. Caramba, cuando nosotros estamos sanos, la vida se vuelve diferente. Digamos que algo similar como aquella canción que dice de colores, se viven los campos en la primavera, algo así. Ve la vida de colores, ve la vida bonita. Sí, ese es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Pero nosotros no podemos exigirle a Dios que nos dé la vida de colores, si tanto nosotros mismos no hemos dado el paso para que nos sane. Por eso es que yo no puedo concebir que existan los ateos. Por eso yo no puedo concebir con el ateísmo. Porque hay alguien que debe de gobernarnos y hay alguien que debe de decirnos cómo es que hay que vivir. Dice Dios. Somos tan ilimitados que tiene que existir alguien para que nos ayude y nos dé la luz para decirnos cuál es el camino real. Cuesta mucho, sí, no es nada fácil. Cuando lo logramos, podemos ver. Y también pasa lo que pasó San Pedro. San Pedro tenía un corazón duro, pero logró amar. Cuando le permitimos al Señor que actúe en nosotros, es como el caso de Lázaro, que escuchamos la voz de Dios decir: Lázaro, ven. Y les expongo también algo con la resurrección de Lázaro. Jesús no fue donde Lázaro y lo levantó. Jesús llamó a Lázaro y Lázaro se levantó. Nosotros los católicos creemos en ese dichito que dice, que reza: a Dios rogando y con el mazo dando. O sea, nosotros no podemos pedirle al Señor que nos sane si nosotros no nos damos la oportunidad de sanar. O sea, si estamos engripados y sabemos que para aliviar nuestra gripe debemos de tomarnos una Salandrio, una Tapsin, una Panadol, pues debemos de acudirlo. Para algo está. Retomemos, permitámosle al Señor retomar
la vida, que volvamos a vivir, no que sobrevivamos, sino que vivamos. Pidámosle al Señor que nos diga: sal, ven, sígueme. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando nosotros logramos sanar nuestra alma, nuestro corazón, cuando Dios gobierna en nosotros, aquellas viejas ruinas se van a tornar en una bella ciudad. Y podemos decir con una paz interna: Señor, me has construido, me arriesgué, confié en vos y no me has defraudado. Señor, me has amado y me he dejado amar. El amor sana. Si nosotros nos dejamos amar, sana, genera esa sanación. Permitámosle al Señor permitámosle al Señor que nos sane en cuerpo, alma y corazón. Hasta eso, cuando nosotros hemos logrado sanar, físicamente se nos ve. Véanlo así, ustedes me imagino que han visto el caso. Hay mucha gente amargada, que siempre que las vemos, así como que es, y como muy tenso, pero cuando hemos logrado sanar y cuando la gente logra sanar y va en ese proceso de sanación, le cambia. Vemos mucha gente inclusive que uno dice: qué envidia, está rebosante de vida, pasa sonriendo. ¿Cómo es posible que nunca la vea quejarse? Siempre la veo sonreír. Es admirable. Yo soy uno de los primeros que digo: es admirable, realmente admirable. Quiero, para ir terminando, que escuchen este cantito de Martín Valverde, que se llama Debes primero perdonar. Pidamos perdón. Ustedes no saben cuánta necesidad hay que nosotros pidamos perdón. Sé que es difícil perdonar cuando no sabes amar. El rencor es algo tan amargo adentro. No te deja sonreír, ya no quieres vivir. ¿Por qué no dejas eso atrás y empieza a amar? Alguien que te amó, su propia vida la entregó para que fueras libre de ese cautiverio. Él perdonó a los demás sin importar si hicieron mal, porque en lugar de odiar no decides voy a amar. La contraparte del odio es el amor. Solo tienes que amar. El perdonar es una decisión que deja en libertad tu corazón y limpia toda herida. La amargura en ti no reinará. Solo Dios puede juzgar. Tú no puedes condenar y mucho menos murmurar. Si tú quieres que el Señor te perdone, debes primero perdonar. El Padre nuestro dice, y lo rezamos: perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Caramba,
Nosotros estamos poniendo la medida del perdón. Le estamos diciendo a Dios, perdónanos así como perdonamos. Y si nosotros no perdonamos, ¿cómo vamos a permitirle a Dios que nos perdone? Alguien que te amó, su propia vida la entregó para que fueras libre de ese cautiverio. Él perdonó a los demás sin importar si hicieron mal, porque en lugar de odiarlo decides hoy amar. Hagámoslo oración este canto. Solo tienes que amar. El perdonar es una decisión que deja en libertad tu corazón y limpia toda herida. La amargura en ti no reinará. Solo Dios puede juzgar. Tú no puedes condenar y mucho menos murmurar. Si tú quieres que el Señor te perdone, debes primero perdonar. Si tú quieres que el Señor te perdone, debes primero perdonar. Difícil, Nosotros ponemos la medida. No podemos exigir el perdón si antes no lo hemos dado. Perdone, debes primero perdonar. Amémonos. Miremos al madero. Miremos a Jesús ahí. Miremos a Jesús. Miremos a Cristo Eucaristía. Y al ver la cruz, no digamos que fue por mi culpa. No, es porque Él nos amó primero y nos enseñó a amar. Y nos enseña a amar. Y nos da su amor. Él se entregó. Él fue a esa cruz de madero para darnos libertad, para darnos la salvación, para darnos la sanidad. Que sea la sangre de Cristo la que nos sane con el poder del Espíritu Santo. Una sola gota basta para cubrir cielo, tierra y todo lo creado. Una sola gota basta. Apropiémonos de esa gota, de esa sangre de Cristo, que no fue en vano. Pidámosle al Señor realmente que entre, que gobierne, que toque nuestra alma. Y quiero retomar algo, un momento. En la secuencia de Pentecostés hay una parte que me gusta mucho. Y dice la oración del Espíritu Santo: entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú les faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerces entero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Con eso termina el mensaje de hoy. Y pues, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Deseo que les haya llegado, pues que el Espíritu Santo haga su parte nada más. Quise transmitirles un poco de lo que sé y de lo que vivo.
No quiere decir que ya yo esté sano, sino que estoy también con esos procesos. Les deseo que pasen una semana grandiosa, llena de ese amor de Dios, lleno de ese poder del Espíritu Santo, y que sea Dios el que les dé el discernimiento para las decisiones que vayan a tomar, que sean decisiones lo más aceptadas posibles. Y si no, que les dé un corazón humilde para reconocer y que pidan perdón. Que la pasen bien, que tengan una gran semana y gracias por seguirnos.